Y ahora quiero hablarles un poco sobre la adoración. ¿Y qué es la adoración? Mire, la adoración es la actitud interna del corazón, que implica obediencia, servicio, rendición, amor, y es una forma de vida. No solamente adoramos a Dios cuando cantamos, como lo estábamos haciendo recién, que nos conectamos con el cielo, sino que también la adoración es un estilo de vida. Y en la palabra la encontramos en Mateo, cuando Jesús fue llevado al desierto y vemos que vino el tentador. Y el tentador primero ataca a Jesús en contra de su identidad, ¿no? Como siempre nos ataca a nosotros. Y le dice, si eres hijo de Dios, ¿recuerdan? Pero luego en el versículo 8 de Mateo 4, dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo primero quiso tentarlo con la identidad, 2 veces lo hizo, pero luego, para que Jesús le adorara, ¿qué hizo? Le mostró y le ofreció. Y a mí, hoy cuando leía estos versículos, los leí tantas veces, pero en este tiempo eso es lo que hace el diablo. Te ofrece, te muestra cosas. ¿Para qué? Para que desvíes tu adoración. Él le dijo, si vos me adorás, te doy esto. Podés tener aquello. Atacó sus sentidos. Y realmente cuánta atención tenemos que prestar en este tiempo. Porque el diablo quiere que le adoremos. Él siempre quiso parecerse a Dios. Él quiso ser Dios. Entonces él busca adoradores y te engaña. Y muchas veces no nos damos cuenta y caemos en la trampa del enemigo. Y sin darnos cuenta estamos haciendo cosas que no honran a Dios, no adoran a Dios. Él le dijo, te daré todo esto si vos te postrás y me adorás. Pero ahí Jesús le dijo, vete, ya lo echó. Ya con eso no te metas, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Es decir, que el diablo siempre querrá tentarte para que vos le adores. Hay cosas que no parecen malas, pero al fin no adoran a Dios, al fin no le exaltan a Dios, desvían nuestra adoración. Y en esta noche, el deseo de esta palabra es que podamos levantar nuestra adoración. El otro día ya en el retiro, en un momento Esther me dice, Dios está levantando la adoración porque Dios quiere bendecir la iglesia. Y claro que sí, cuando Dios empieza a renovar la adoración, los levitas empiezan a adorar, empiezan a entrar en ese fluir, es que algo Dios quiere hacer en la iglesia. Empieza a haber un crecimiento, una explosión espiritual. Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 40, versículo del 30 al 40, no lo voy a leer todo, pero dice, y habla del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, en primer lugar, era una tienda móvil. Era un santuario transportable durante el desierto, ¿sí? Y Dios usa un capítulo para explicarle a Moisés cómo tenía que estar diseñado, cómo tenía que estar decorado, cómo tenía que estar adornado ese lugar. Dice, y luego Jehová habló a Moisés en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo y el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca de testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Él le sigue dando todas las indicaciones. Usted después lo puede leer, realmente es muy lindo leerlo, pero yo se lo voy a resumir y es decir que estaba dividido en 3 partes. Estaba el atrio,
donde se presentaban los sacrificios, estaba el lugar santo, donde estaban las lámparas encendidas, y ahí tenían el lugar los sacerdotes que previamente se habían lavado en la fuente de bronce y habían cambiado sus vestiduras. Y luego estaba el lugar santísimo. Diga, 3 partes. Y ahí solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que estar bien y en santidad, porque si no estaba en santidad, algunos dirían, estiraba la pata. Caía, muerto. Yo me imagino el día antes el sumo sacerdote, ¿no? Estaría diciendo perdón. Y estuve leyendo algunos comentaristas y algunos dicen, otros niegan, pero creo que es así, que ellos tenían una cuerda con una campanita en sus vestiduras que cuando ellos, si llegaban a estar en pecado y caían, alguien de afuera los podía sacar sin tener que entrar. Yo creo que nadie quería sacar al muerto. Nadie. ¿Quién se iba a atrever a entrar a ese lugar? Ahora, eso fue en la época de Moisés. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Ahora, entremos en David. David, que era un adorador por excelencia. David quería traer el arca a Jerusalén para levantar un tabernáculo. El tabernáculo de David estaba en Jerusalén. Él quería llevarlo a Jerusalén. Pero antes quiero leer Hebreos 13:15. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, frutos del labio que confiesen su nombre. Y nosotros podemos ver en el tabernáculo de Moisés que Dios les da las indicaciones. En el templo de Salomón, Dios le da las indicaciones. Pero en el tabernáculo de David no encontramos muchas directivas de Dios. ¿Sabe? Dios desde el principio quiso relacionarse con el hombre. Y David conocía eso, porque David era un hombre que conocía el corazón de Dios. David se relacionaba con Dios. David le cantaba al Señor. David sabía que Dios estaba con él en todo tiempo. Es decir, que el tabernáculo de David era diferente. No tenía tanta mobiliaria como lo tenía el de Moisés o el templo de Salomón. Y esto marcó un cambio en la práctica que antes tenían, que separaba al pueblo de Dios, el tabernáculo de David. Sin violar el espíritu de la ley de Moisés, David cultivaba las relaciones de intimidad del pueblo con su Señor. El gran significado del tabernáculo de David residía en que el arca representaba la misma presencia de Dios y ocupaba un lugar central en medio de Jerusalén. Entonces David enseñó al pueblo a adorar con alabanzas, con acción de gracias, con regocijo. Y mire, dice que se ordenaron unos 16 ministerios para ser realizados las 24 horas del día. Estaban adorando, cantando, alabando. Los 7 días de la semana estaban y dale. Nosotros estuvimos un ratito. Pero David sabía que a Dios le agradaba la adoración. Ahora, ninguno de ellos estaba relacionado esa alabanza ni con la culpa ni con la condenación. Todo expresaba el reconocimiento de quién era Dios, de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad de Dios y su aceptación incondicional de todo el que se acercaba a Dios en fe. Una revelación tremenda tenía David. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Los sacerdotes ministraban en el arca, en la misma presencia de David. Y David enseñó al pueblo a adorar. ¿Qué le enseñó David al pueblo? Y no con sacrificios, sino con adoración, con danza, con alabanza. ¿Saben? Muchos dicen que el rey David, dicen que era un hombre del Nuevo Testamento,
porque tenía una revelación, un espíritu renovado, un espíritu profético de lo que vendría, de lo que iba a ser esta dispensación, este nuevo tiempo. David tenía una revelación mayor. David es como que tuvo una revelación de lo que pasaba en el cielo, cómo se adoraba en el cielo, cómo se exaltaba en el cielo. Y él tuvo esa revelación, aparentemente, y él quiso traer esa revelación a la tierra. Él dijo, esto es bueno, tenemos que adorar a Dios, tenemos que exaltar a Dios. Juan 4:23 dice que cuando Jesús se encuentra con esa mujer samaritana, esa mujer que estaba sedienta, esa mujer que tenía una vida pecaminosa, una vida errada, que estaba contaminada por el pecado, el Señor en un intercambio, en un diálogo con ella le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. El tabernáculo de David había 38,000 levitas y 4,000 solo fueron elegidos, mientras que el tabernáculo de Moisés ofrecía sacrificios. El tabernáculo de David ofrecía adoración. David amaba la presencia de Dios. ¿Amás la presencia de Dios? ¿Estás consciente de que la presencia de Dios está en tu vida? ¿Realmente adoramos? ¿Tenemos tiempos de exaltar el nombre de Dios? No me contestes, pero solamente pregúntate si realmente lo estás haciendo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37, dice, y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Cada día había hombres que estaban adorando al Señor. David tenía una relación de corazón a corazón. Y sabe, él quería que el arca estuviera en Jerusalén. Él sabía que la presencia de Dios siempre trae bendición. El arca estuvo en la casa de Obed-Edom y ahí fue muy bendecido. Claro, en su momento ellos quisieron traer el arca a Jerusalén, pero ¿qué pasó? La quisieron traer de una forma incorrecta. En Primera de Crónicas 15:22 dice, el arca había sido descuidada en el reinado de Saúl. Los filisteos la habían capturado y retenido por 7 meses y luego la devolvieron. Y David estaba deseoso de que el arca llegara a Jerusalén. Entonces dice en 2 de Samuel 6 que emprendieron ese viaje del 1 en adelante. Y emprendieron el viaje para llevar ese arca, que era la misma presencia de Dios, a Jerusalén. Él quería que la presencia de Dios estuviera donde él estaba. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo quiero salir de la reunión y que la presencia de Dios vaya con nosotros a casa. Que cuando salgo a hacer las cosas, la presencia de Dios venga conmigo. Y yo creo que David era eso lo que anhelaba, la presencia de Dios. Por supuesto que hay lugares donde la presencia de Dios no va a entrar, porque hay lugares donde Dios no va a estar. Y acá dice que cuando emprenden el viaje, los bueyes que llevaban el arca tropiezan. Y Usa extiende su mano para sostenerla y Jehová extiende su mano con furor sobre él. Ahora, qué situación tan tremenda, ¿no? Porque Usa estaba colaborando y realmente David quizás no entendió en ese momento qué pasó, por qué el furor de Dios vino sobre Usa. Y el furor de Dios vino porque la ley prohibía tocar, aún los sacerdotes no podían tocarla. Y Usa era hijo de Ahinadab, el que había acogido en su casa el arca cuando los filisteos la trajeron. Yo creo que Usa se familiarizó, ¿vio? Y dijo, bueno, pero si estuvo en casa yo también la puedo tocar. Pero no era de la forma
que Dios quería que el arca se moviera. Creo que él se sintió en confianza sin respetar las ordenanzas de Dios. Y en Número 4:15 dice, cuando los coatitas, ¿quiénes eran los coatitas? ¿Saben quiénes eran los coatitas? Decirle a que tenés al lado, ¿sabés quiénes son los coatitas? Eran quienes tenían que proteger estos objetos sagrados durante la marcha del campamento de Israel en el desierto. Ellos eran los encargados. Mire qué tremendo. Estos hombres eran los encargados de proteger esos elementos. Y llevaban el arca, colocaban palos, pero no tocaban el arca. Es decir, que cada uno llevaba uno acá, otro allá, 4, con un palo, cargaban el arca así y no la tocaban. Entonces, David dice, bueno, ya fallamos una vez. La llevaron al arca a lo de Obed-edom, pero no vamos a fallar esta vez. Lo vamos a hacer según las instrucciones que Dios nos ha dado. Y en Primera de Crónica 15, 12, 16 dice, y llamó David a Sadoc, a Abiatar, sacerdotes, a los levitas, a Uriel, a Asaías, mire si quiere un nombre acá tiene, Joel, Semeías, Eliel, Aminadab. Y dijo, vosotros que sois los principales padres entre los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que Él ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros ruptura, por cuanto no le buscamos según las ordenanzas. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y alabasen la voz en alegría. Dios está buscando adoradores. La adoración atrae el reino de Dios. La adoración atrae la presencia de Dios. La adoración hace que las tinieblas huyan. La adoración despierta en nosotros el espíritu de compasión, de misericordia, porque nos conectamos con Él, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Entonces su corazón empieza a mostrarnos aquellas cosas que Él ama, que Él desea para nosotros. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque si no seríamos cantores, si no seríamos músicos. Pero nosotros tenemos que perfeccionarnos en Cristo para poder ser esos adoradores. Y usted, hermano, si no canta, no significa que no pueda ser un adorador. Porque adoramos a Dios, aunque no estamos en un altar. Dice en Amós 9, 11, 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y en Hechos, en un momento que los discípulos estaban ahí medio enfrentados, hablando si los gentiles recibían el Espíritu Santo, si no, si era para unos, para otros. Recuerdan esta palabra en Hechos 15, 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Miren lo que dice el versículo 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Se está repitiendo la palabra de Amós para los gentiles, para los judíos.
Cuando Dios quiere traer un avivamiento, restaura la alabanza. ¿Cuántos creen que Dios quiere avivar este pueblo? Yo creo que estamos ahí. Yo creo que se viene, que hay algo poderoso. A pesar de que estamos viviendo esta situación con el festival, como contaba Fernando, y vemos el desinterés, la desidia de la gente, cada uno abocado a sus cosas. Estamos como en la palabra de Ageo, que estamos ocupados de nuestros problemas y decimos, bueno, ya vamos a ir a edificar tu casa, Señor. Ya vamos a ocuparnos de tu obra, ¿no? ¿Recuerdan el profeta Ageo? Bueno, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde la iglesia de Jesucristo se tiene que levantar y levantar la voz profética, proclamando que Cristo viene pronto. Si nosotros miramos un poco hacia afuera, podemos ver lo que está pasando. Hermanos, son señales. No podemos ser ignorantes que Cristo viene pronto. Ya cada vez está peor. No sé cuántos miran el noticiero. Pero hoy miraba el noticiero que dicen que este hombre mató a su mamá, a su papá. Es cosa tremenda lo que estamos escuchando. Cosa tremenda. Entonces tenemos que estar preparados, pero no podemos callar. El tiempo, los días se han acortado. ¿No ve que cada día parece más corto? ¿No le pasa? Se pasa rápido. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos y el diablo nos quiere tener adormecidos. El diablo nos quiere tener entretenidos. El diablo nos quiere tener preocupados. Pero nosotros, cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos el nombre de Dios, turbamos al enemigo. Y el enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Ahora, en esta dispensación, dice en 1 Corintios 6:19, dice que en esta dispensación el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En nosotros, no está atrás, no está acá tampoco, pero dice algo así: ¿no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Antes estaba el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón. Pero hoy el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y a mí me impacta, hermanos, porque cuando uno lee en la Biblia y ve que el santuario estaba dividido en 3 y empieza a relacionar nuestro santuario también. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, nosotros tenemos que darle esa adoración. ¿Cómo está tu templo? Muchas veces nuestro templo está destruido. Destruido por el pecado. Destruido porque estamos lejos de Dios. A veces estamos llenos de orgullo, llenos de amor a nosotros mismos. Que nadie nos toque, que nadie nos haga daño. Y nos cuidamos tanto que manifestamos el orgullo. A veces somos ingratos. En este tiempo, la verdad, les digo abriendo mi corazón, cuánta ingratitud hay en la gente. No sé si a usted le pasa. Cuánta ingratitud. Parece que la gente no tuviera memoria, que se olvidó de aquellas cosas que vos quizás hiciste cuando le tendiste una mano, cuando oraste, cuando lo ayudaste. Se olvida la gente. Es ingrata y sabe que la ingratitud está muy relacionada con la impiedad. Ojo, la ingratitud está muy relacionada con la impiedad. Ahora, nosotros tenemos que sacar eso de nuestras vidas. La ingratitud, practicar ser agradecido. Practicar dar gracias a Dios. Porque a veces nos fijamos, es como que nos fijamos hoy. ¿No? Alguien no te hizo algo hoy y ya hablas mal de esa persona. Pero te olvidas todas las veces que esa persona te tendió una mano. Y eso habla de ingratitud. Eso habla de ingratitud. Y dice la palabra que en este tiempo habrá hombres ingratos, amadores de sí mismos, impíos, sentimientos desordenados. Hay gente que piensa mal y no lo puede evitar. Y en su mente siempre tiene pensamientos feos.
Y aunque nadie esté pensando mal de esa persona, ella piensa o él que están pensando mal. Son pensamientos desordenados. Y sabe, cuando hay pensamientos desordenados, yo digo que es el taller de Satanás. Es duro, pero yo lo viví. Es el taller del enemigo. Es donde el enemigo se hace un banquete. Así se lo digo, un banquete. Por eso nosotros tenemos que sacar todo desorden. A veces somos indiferentes a la presencia de Dios. Dios está derramando de su poder. Hay un río de Dios y yo estoy mirando para otro lado. No me sumerjo. No sé, hermanos, yo cuando siento que hay un mover, quiero estar ahí en el medio. Porque yo necesito del Espíritu Santo. Hay momentos que son únicos. Hay momentos que son especiales, que nunca más vas a volver a pasarlo. Nunca más. Entonces vos cuando hay un mover, metete. Porque a lo sumo te vas a salpicar y te vas a ser bendecido. Adoramos a veces a un Dios que no conocemos, que no nos relacionamos. Venimos y cantamos. Aleluya. Cantamos. Wow, 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 wow. Cantamos. No me acuerdo ninguna canción. Somos perdonados. Cantamos. Pero no conocemos a ese Dios que cantamos. Cantamos porque nos gusta el ritmo, porque dirían en mi tiempo tiene swing, ¿no? Ahora no se dice. Está cool, dirían los chicos, o algo así. Pero realmente porque la canción es linda. Porque están todos aplaudiendo, están todos gritando, pero debemos adorar a Dios con el conocimiento. ¿Sabían a quién le estamos adorando? ¿A quién estamos exaltando? No es cualquier persona, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabe una cosa, todavía Él sigue sentado en el trono. Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él gobierna. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Dios en esta tarde quiere levantar esa adoración. San Marcos 15, 38, 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuando se rasgó el templo, el Señor nos dio acceso a través de Cristo, a través de la sangre de Jesús, para que nosotros pudiéramos adorar continuamente. Usted no tiene que ir a un tabernáculo. Usted en su casa empieza a levantar las manos y empieza a adorar al Rey de Reyes, y el Espíritu Santo empieza a fluir. Él le empieza a llenar, Él le empieza a renovar, Él le empieza a bautizar. ¡Aleluya! Que no seamos indiferentes a la presencia de Dios. ¿Cómo puedo levantar mi adoración? Dice, en primer lugar, cuando habla en Amós 9:11, dice: cerraré sus portillos. Tome en cuenta esto. A ver, cerraré los portillos. Portillos es una referencia bíblica que puede aplicarse de dos maneras. En primera, un hoyo en un muro, una abertura en una pared, una grieta causada por un temblor o por un golpe. Eso puede ser un portillo. Y en segundo lugar, hay heridas en tu vida y el Señor quiere traer en esta noche sanidad. Quizás hay portillos en tu vida por el pecado, por heridas que te produjeron las personas que te rodeaban, por descuidos. Y esos portillos no pueden estar abiertos. Esos portillos tienen que estar cerrados en el nombre de Jesús, para que tu adoración pueda ser pura delante de Él. Cantares 2:15 dice: hay pequeñas zorras que destruyen la viña. Las pequeñas zorras adoran tu adoración, la ensucian. Son áreas de la vida que están deterioradas, que no tienen mantenimiento. ¿Vieron cuando vemos? Bueno, nosotros fuimos a la quinta y la verdad no tenía mantenimiento. Usted sabe, decían que estaba limpia, pero empezamos a limpiar y no estaba tan limpia. Le faltaba ¿qué? Mantenimiento. Mantenimiento. Y a veces en nuestra vida pasa lo mismo.
No es que estamos sucias, pero nos falta mantenimiento. Debemos cerrar esos portillos. Debemos sacar de nuestras vidas esas pequeñas cosas que ensucian. No demos lugar a esos pecados. A veces son los complejos. Mentiras, hermanos. ¿A usted le parece que en la iglesia de Cristo haya mentiras? ¿Alguien miente? No me diga nada. Mentira. Es pecado la mentira. ¿Sabía usted que la mentira es pecado? ¿El mentir es pecado? Decirle a quien no mientas. Pecados ocultos. Toda cosa pequeña que a nosotros nos parezca pequeña, el diablo es muy sutil. Y esas pequeñas cosas van abriendo esos portillos. Entonces nosotros no le tenemos que dar lugar al enemigo. Antes de no mentir, no hable. Cállese. Cuando le dicen algo, Ajá. Como hacía Nazareno cuando volea, ¿cómo era? ¿Cómo era que decías? El distraído. Era así, ¿no, Nacho? Hágase el distraído usted. Pero no mienta. Porque al fin y al cabo son portillos que abrimos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, en primer lugar, para levantar nuestra adoración, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar qué? ¿Qué vamos a cerrar? Y luego dice, levantar las ruinas. Cuidado. No podemos habitar en ruinas. Corremos el riesgo de ser lastimados. ¿Alguna vez se puso en algún lugar donde había ruinas, donde se había caído algo? Hay peligro. Nosotros no podemos estar ahí. Tenemos que permitirle a Dios que levante esas ruinas. Quizás son ruinas de nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Dejemos esas ruinas, permitamos a Dios que levante esas ruinas, saquemos esa ruina de nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 106, 36 y 38. Y sirvieron a sus dioses y les fue causa de ruina. Cuando servimos a dioses extraños, y yo no le estoy hablando de un ídolo, de un santo, no. Dioses extraños. A veces esos dioses es nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía. Dioses extraños que no son nuestro Dios. ¿Quién tiene que estar en el primer lugar en mi vida? Dios. A veces somos nosotros mismos que nos adoramos tanto, que dejamos de adorar a Dios. Tu vida es restaurada cuando comenzás a levantar tu adoración. Y en esta noche Dios quiere edificar nuestras vidas. Isaías 58, 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generaciones levantarás. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Y dice Amós 9:12: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová esto. ¿Qué es Edom? ¿Sabe lo que es Edom? ¿Qué vamos a poseer? Edom representa nuestra naturaleza carnal. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos quieren tener ese dominio sobre esta carne? Que se revela, es brava la carne. Es brava, nos cuesta, a todos nos cuesta por igual. Nuestras debilidades, dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Alcanzar las fuerzas para dominar nuestra naturaleza carnal. Todo lo que se levanta contra el Espíritu Santo es Edom. Lo que te limita, lo que no te deja adorar, lo que no te deja servir, lo que te mantiene encerrado, atado, preocupado, eso es la carne. Cuando cerramos los portillos y levantamos las ruinas, levantamos la adoración. Tenemos que levantar nuestra adoración. Tenemos que realmente levantar nuestra adoración en esta casa, en la iglesia, pero también en nuestro hogar, en nuestra familia. Una adoración fragante
que nuestra vida pueda ser ese olor fragante a Cristo. Que no solamente cuando estoy acá levanto las manos y adoro, sino aún cuando estamos en casa y vienen problemas y dificultades, podamos levantar las manos y adorar al Rey. Porque ahí le estamos dando un sacrificio de alabanza. A veces parece que somos cristianos tan débiles. Por cualquier cosa nos detenemos. Hoy hablaba con personas que realmente sirven a Dios tanto, tanto. Y una vez cuando mira a esas personas son de ejemplo para uno. Y esta persona tenía a su hija enferma, internada. Y me contaba la situación. Y realmente mi corazón se quebraba porque yo conozco su vida. Yo conozco su servicio. Yo conozco su entrega al Señor. A veces cualquier cosa es para que nos detengamos. O no voy a la iglesia, o no congrego. ¿Quién piensa en mí? Dios piensa en vos. Dios pensó en vos. Dios te amó. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Él pagó un precio en la cruz del Calvario. No seamos ingratos. Seamos agradecidos con este Dios todopoderoso y que en esta noche podamos levantar nuestra adoración. Él dice que busca a esos adoradores. Cuando estamos mal decimos, Dios no me escucha. Yo le pido y Dios no me escucha, decimos. Y cuando estamos bien, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Seamos sinceros. Cualquier cosa antes que Dios. Que seamos obreros fieles, obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que podamos decir cuando estemos en la presencia de Dios, Él pueda decir, buen siervo fiel, fiel, entra en el gozo de tu Señor.